Abrí vuestra Biblia en el Salmo 10 y solamente una reseña de introducción. Mira lo que dice el Salmo 10. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha urdido. Porque del deseo de su corazón se jacta el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Dicen en su corazón, no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Se sienta al acecho en las aldeas, en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos espían al desvalido. Acecha en el escondrijo como león en su guarida. Acecha para atrapar al afligido y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Se agazapa, se encoge y los desdichados caen en sus garras. Dicen en su corazón, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca verá nada. Levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón, tú no lo requerirás. Tú lo has visto, porque has contemplado la malicia y la vejación para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú has sido amparo del huérfano. Quiebra tú el brazo del impío y del malvado. Persigue su maldad hasta que desaparezca. El Señor es Rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón, inclinarás tu oído, para vindicar al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre de la tierra. A veces cuando pasamos aflicciones, en medio de ellas, tenemos sentimientos y tenemos pensamientos que son a la luz de lo que tú estás viviendo, pero no se corresponden con la realidad. Este Salmo 10 dice cosas de Dios incorrectas, dice cosas de Dios que no son. Y es el propio salmista el que dice cosas de Dios que no son ciertas. Lo primero que dice, versículo 1, mira qué dice. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Y la pregunta ¿es esto así? ¿Es esto verdad? ¿Que Dios se mantiene alejado y Él se esconde cuando las cosas van mal? No es así, no es cierto, no es verdad. Pero para el salmista esa es su realidad, esa es su experiencia, por lo menos momentánea. Porque el resto de cosas que el salmista dice de Dios, las dice desde un punto de vista humano. Yo lo que veo es que aquí el que está ganando es el impío. Y el oprimido no hay quien lo sostenga. Pero este salmo nos dice una cosa también. Y es que las cosas que tú experimentas y piensas y sientes en medio de la tribulación, esa no es la realidad, a no ser que sea conforme a la palabra de Dios. En muchas ocasiones, ten cuidado de lo que sientes cuando estás pasando tribulación. Ten cuidado de tus pensamientos. Ten cuidado de tus sentimientos. Y ten cuidado de lo que tú crees que Dios hace. Porque muy probablemente, como el salmista, lo que dicen los impíos te afecta a ti. Y tú empiezas a pensar como un impío. Mira lo que dice ahí el impío en el versículo 11.
En el versículo 11, el impío dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro. ¿Quién lo dice? Bueno, el salmista dice que el impío en su corazón dice esto, pero el salmista también dice lo mismo que el impío. Y lo ha dicho al principio del Salmo, ¿sí o no? Que Dios se esconde, ¿por qué te escondes? Y sí, hemos sido salvados, pero tu mente todavía no sabe todo lo que tiene que saber. Tus sentimientos, tus convicciones, tus luchas se juegan aquí, en lo que tú sabes y en lo que tú te olvidas. El Salmo, todo lo que dice con respecto al impío es correcto, porque el salmista trae delante de Dios las cosas que el impío hace. Se agazapa, prepara la presa, lo arrastra, lo lleva. Parece que el salmista no es quien sufre todo esto, el salmista está viendo cómo personas están sufriendo. Como espectador dice, ¿dónde estás? ¿Dónde cambia el salmista en este salmo? ¿Dónde se produce el giro? En el 16, mira lo que dice. El Señor es Rey eternamente y para siempre. Aquí el salmista está empezando a centrar su mente en la realidad. El salmista vuelve a decir, oye, no, el Señor nos ha escondido, el Señor nos ha olvidado, el Señor es el Rey. Eternamente y para siempre, ¿qué significa? Lo fue, lo es y lo será. Eternamente está hablando del pasado, desde la eternidad, desde antes que existiera el tiempo, Él ya era el Rey. Él creó el mundo y es el Rey del mundo. Y dice eternamente y para siempre. ¿Qué significa? Nunca dejará de ser Rey. Así que el salmista empieza a pensar como un creyente debe pensar. Que el sufrimiento no es que Dios se ha alejado de ti, sino que Él como soberano permite el sufrimiento. El salmista recuerda esto, el Rey soberano permite el sufrimiento y confía en que Él traerá la justicia al final, aunque ahora mismo yo no esté viendo la justicia en mi día. Dice el versículo 16, las naciones han perecido de su tierra. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Mira lo que dice, tú has oído. No dice tú oirás. ¿Has oído qué tiempo es? Un pasado perfecto, que Él escuchó. Pero observa la siguiente frase. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. Dice que Dios responderá fortaleciendo el corazón, pero eso es cuando Él quiera. Cuando Él quiera, Él ha escuchado la oración y Él va a responder a la oración y Él va a vindicar. Especialmente aquí, el huérfano, el afligido, se refiere al pueblo de Dios. No se refiere a la justicia social. Este salmo no está hablando de que tenemos que crear una ONG para proteger a los afligidos. Claro que sí, tenemos que compartir lo que el Señor nos da con el necesitado. Pero aquí no está hablando de justicia social, está hablando de cuidar al pueblo de Israel en medio de los impíos y que Dios cumpla su pacto. La pregunta es, cuando estás en medio de dificultades, ¿piensas como el salmista al principio del salmo o como al final del salmo? Y la respuesta creo que es, por lo menos en mi vida, hay tiempo para los dos. Hay tiempo para los dos. Todos hemos pasado momentos en el que creemos y hemos sentido a nuestros ojos que Dios se ha alejado, que Dios nos ha abandonado, hasta que por su gracia Él trae la verdad a nuestra mente y nos vuelve a recordar que Él siempre está a nuestro lado y es quien nos fortalece. Y si todavía no he caído es porque Él me sostiene. Aunque suframos, sabemos cuál es el final. El creyente, ¿cuál es su destino final? La vida eterna en la gloria del Dios de la gloria. Habiendo sido ya santificado, llega al último momento de su salvación. ¿Cuál es el último momento de la salvación? El último paso en el orden de la salvación. La glorificación. Habíamos estado hablando que el creyente será glorificado. Recuerda que Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que de antemano conoció, esto es, estableció una relación de amor singular, a los que de antemano conoció,
también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y de alguna manera Pablo está haciendo ahí un resumen del plan de salvación. Dios nos escogió, nos amó, nos conoció, Él también nos predestinó, es decir, nos dio un destino final. El destino es ser transformado a la imagen de su Hijo. Y a nosotros que nos predestinó, también nos llamó en un momento de nuestra vida. Nos llamó por el Evangelio al arrepentimiento y a venir a Cristo y reconocerlo como Señor y Salvador y abandonar nuestro pecado. Y a los que llamó, a estos también justificó. Esto es declarar justo, no hacerlo justo, declararlo justo por la justicia de Cristo. La perfección de Cristo se nos imputa a nosotros. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que el final de nuestra salvación es la gloria de Dios. Estar en su gloria, disfrutar del reflejo de la perfección y la santidad de Dios por la eternidad. Ahora, ¿cómo será el cuerpo glorificado? ¿Cómo será el cuerpo glorificado? Y vamos a dar algunos apuntes aquí de cómo será el cuerpo glorificado. Porque nuestra glorificación no empieza cuando el creyente muere. La glorificación empieza cuando el creyente recibe un cuerpo glorificado. Es decir, el creyente es glorificado cuando es resucitado y su parte inmaterial se une con un cuerpo que Dios ha preparado, un lugar para nosotros, un cuerpo para nosotros, y por la eternidad tendremos un cuerpo glorificado. Pero ¿cómo es ese cuerpo? Lo primero que debemos decir es esto. El cuerpo glorificado será una continuación del cuerpo físico durante nuestra vida. El cuerpo glorificado será una continuación del cuerpo físico que tú tenías en tu vida. Yo no voy a entrar en el tema de si eres joven vas a tener el cuerpo de un joven, o si eres un anciano vas a tener el cuerpo de cuando tuviste, como algunos dicen, la edad de Jesús, 30 y tantos años. Esos son detalles que no nos importan. Ahora sí sabemos que el cuerpo que tendremos glorificado mantendrá elementos y será una continuación del cuerpo físico que teníamos anteriormente en nuestra vida. Mantenemos ciertos aspectos. Ahora, el cuerpo será cambiado, no será intercambiado, será cambiado por completo. Estás ahí en Romanos capítulo 8. Mira lo que dice en el versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Lo que está hablando es, igual que Jesús fue resucitado, y ahí está diciendo, dará vida a vuestros cuerpos mortales. No os dará un intercambio de un cuerpo por otro, sino no sabemos cómo, pero Dios nos dará vida a ese cuerpo que nosotros teníamos, pero de una manera diferente. Habrá cambios, pero habrá semejanza. Y esto es lo que utilizaban en Corinto para negar la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15. Algunos en Corintios negaban que existiera la resurrección. Ellos decían, igual que los saduceos, que la resurrección no existe, que cuando una persona muere o es aniquilado y destruido y no existe más, o es llevado a la gloria, pero ellos no creen que haya una resurrección corporal, física, real. Así que después de que Pablo demuestra que Cristo resucitó y utiliza la hipótesis de qué sucedería si Cristo no hubiera resucitado, Pablo trae la garantía de que Cristo resucitó desde el versículo 20 en adelante. Pero cuando ya da por sentado que se ha demostrado ese punto, cuando Pablo ya da por hecho de que la resurrección está demostrada, que es cierta, es real, que Cristo resucitó, ahora viene a atajar ciertas preguntas que alguno puede decir. Versículo 35. Alguno puede decir, dice ahí, pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? ¿Por qué hacen esta pregunta algunos?
simplemente porque este tipo de morbo por saber los detallitos y que para nosotros parecería imposible, es lo que ellos utilizan para negar la resurrección. No es posible, no puede ser. No entiendo cómo podemos recibir un cuerpo nuevo. ¿Qué clase de cuerpo será? Versículo 36. Eso es lo que dice un necio. Esas son las preguntas de un necio. Oye, necesito saber cómo será el cuerpo. No vamos a entrar en detalle de necio, pero sí vamos a entrar en detalles que aquí Pablo está diciendo, versículo 36. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no mueres. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino que el grano desnudo, quizá de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo, como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. Lo que está diciendo es, mira, no sabemos exactamente cómo será. Y sabemos cómo sucede con la semilla, es decir, una semilla cae en la tierra, muere o se deshace, pero de repente sale otra cosa y ha surgido de ahí. Y Dios le ha dado a cada semilla su forma. ¿Cómo será el cuerpo? Dios sí lo sabe, que es el que está preparando el cuerpo. Pero esa es la tranquilidad que debemos tener. Dios sabe cómo será nuestro cuerpo. Y dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos moriremos. ¿Qué significa no todos moriremos? ¿Qué tipo de muerte es esta? Muerte física. No todos moriremos físicamente. Es decir, vemos en otros pasajes que cuando el Señor venga, habrá personas que han muerto, pero otros todavía estaremos vivos. Y ahora mismo, si el Señor viniera, no nos mataría para darnos una resurrección, nos transformaría. Nos transformaría, porque no es posible entrar en la gloria con este cuerpo. No es posible. Dios ha preparado un cuerpo, una forma en la que existiremos para siempre, pero este cuerpo está afectado por el pecado. Este cuerpo ya ha muerto desde que nació. Desde que tú naciste ya estabas muriendo. Tu cuerpo está afectado por la muerte y el pecado. Pero Dios ha preparado una realidad. Dice el versículo 51, os digo un misterio, no todos dormiremos. Se refiere ahí a un eufemismo, es decir, una manera de decir moriremos. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y eso se refiere especialmente a todos los creyentes. Todos los creyentes seremos transformados. Y esto significa que nuestro cuerpo sufrirá cambios, pero nuestro cuerpo mantendrá también una semejanza a lo que fue. Una semejanza a lo que fue. Tiene características comunes al cuerpo. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3:17. Dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en la vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Y qué hará Él? Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. ¿Cuál es el cuerpo de estado de humillación? El cuerpo físico. El cuerpo físico en el estado en el que hemos caído de humillación, en el estado pecaminoso. Dios no nos dio un cuerpo, no creó a Adán con un cuerpo para morir. Dios dio a Adán un cuerpo para vivir continuamente. Pero Adán, por el pecado, colocó a toda la creación y a sí mismo, a su cuerpo, en una condición de humillación. Cuando tú estás enfermo, debes pensar que esto es causa del pecado. No estoy diciendo que porque tú has pecado te has puesto enfermo. No, estoy diciendo que la enfermedad es una realidad de nosotros a causa de nuestra condición de humillación. A causa de la gravedad del pecado tú te tomas tantas pastillas. Pero, dice, versículo 21, que ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Increíble. Es decir, Dios no te va a volver
a transformar al cuerpo de Adán. No, Dios no te va a dar un cuerpo como el de Adán. No vamos a la casilla de salida. No empezamos de nuevo. Vamos a una condición superior. Dice ahí, en conformidad, es decir, con la misma forma o de acuerdo a la misma calidad al cuerpo de su gloria. ¿De la gloria de quién? De Cristo, que es el que viene. Él viene, esperamos a Jesucristo, el Señor, el Salvador. Él transformará este cuerpo a la imagen de su propia gloria, de su propio cuerpo de gloria. ¿Y cómo lo hace? Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así que Él, en su poder y autoridad, Él hará esta realidad en los creyentes. ¿Anhelamos ese día o no? Dice Pablo que ansiosamente anhelamos su venida. Y no es egoísta, hermano, no es egoísta anhelar que el Señor venga para que transforme tu cuerpo de humillación. Me duele el cuello, me duele las manos, me duele la espalda, me duele todo y deseo ser librado de este cuerpo. Y deseo que el Señor venga y sé que cuando Él venga transformará mi cuerpo a la imagen de su gloria. Y esta es una realidad que Pablo, movido por el Espíritu Santo, trae aquí para que seamos animados, reconfortados y para que nuestra mente no se quede en la aflicción del Salmo 10. Señor, nos has dejado, nos has abandonado, nos has dejado en manos de los médicos. No, el Señor tiene un plan. Y Él en su tiempo vendrá como Rey soberano y transformará todo, incluido nuestro cuerpo. ¿Cómo será ese cuerpo de gloria? ¿Un cuerpo perfecto? ¿Seremos rubios? ¿Con los ojos azules? ¿Cómo será el color de la piel? ¿Ya no tendremos más cicatrices? ¿No tendremos dolor en la rodilla? Bueno, si nuestro referente es la gloria de su cuerpo, la calidad de su cuerpo, la referencia de su cuerpo glorificado, ¿cómo fue el cuerpo de Cristo? Bueno, el cuerpo de Cristo, Juan capítulo 20, observa cómo fue después de la resurrección. Juan capítulo 20, versículo 20. Juan 20, 20. Desde el versículo 19 dice, entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo es ese cuerpo? Bueno, si tomamos la referencia del cuerpo de Cristo, podría ser un cuerpo que, aunque es físico, puede entrar en un lugar con las puertas cerradas. Puede entrar en un lugar con las puertas cerradas. Eso es lo que pone ahí, ¿no? Dice que estaban en un lugar con las puertas cerradas, pero Él entró, vino y se puso en medio de ellos. Ahora, no directamente, el texto está diciendo que Jesús atravesó la puerta. Yo no lo sé cómo es. Ahora, podemos sacar una posible realidad de ese versículo, y es que, aunque es un cuerpo material, también es un cuerpo que puede tener la habilidad o la capacidad de entrar en un lugar con las puertas cerradas. Versículo 20. Y diciendo esto, paz a vosotros, les mostró las manos y el costado. ¿Qué les mostró? Bueno, las manos y el costado, lo que nos está diciendo es que les mostró las marcas que había sufrido en la cruz. El costado que se había abierto por la lanza para probar si estaba todavía vivo o muerto. Entonces posiblemente nuestro cuerpo mantenga todavía elementos que hemos sufrido estando antes de la muerte. Más de ahí no podemos ir. Más de ahí no podemos ir. Lo que aquí vemos es que Jesús enseñó las señales que se le hicieron antes de morir, que se mantuvieron visibles. Ahora, no le creyeron mucho. Dice versículo 20, entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. En esta escena, en Lucas se nos dice que ellos se quedaron asombrados porque no lo creían. Se quedaron paralizados porque no podían entender esto. Versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados. Quienes retengáis los pecados, estos les serán retenidos. Ahora, en este mismo capítulo, versículo 27, estaba allí Tomás, dice versículo 26, 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino
y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Esta es la segunda vez en que Jesús hace esto de nuevo. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Aquí lo que estamos viendo es que en el cuerpo de Jesús se mantuvieron esas señales y además tuvieron un propósito. Tuvieron un propósito. Dios las usó como señal de que Él era el mismo. No recibió un cuerpo diferente, ya no era otra persona. No, era Él mismo que murió. Él mismo también resucitó. Y fueron señales para traer convicción a los creyentes. Para traer convicción a los creyentes. Aunque tendremos elementos comunes en el cuerpo mortal y el glorificado, tendremos también elementos completamente diferentes. Míralo aquí en 1 Corintios, como estábamos antes. 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Y dice desde el versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Y dice el versículo 40, y asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Lo que está diciendo, oye, hay diferentes categorías de cuerpos terrestres y hay también cuerpos celestiales, pero son diferentes en sus cualidades. Cuando habla de gloria, son cualidades singulares, especiales. Una gloria es la celestial y una es la terrestre. Versículo 41. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna. Lo que está diciendo es que el sol tiene una característica común a la luna, pero tienen diferentes características también. Aunque sean esferas y aunque sean materias creadas, cada uno tiene diferentes cualidades. Mira, continúa diciendo, y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Versículo 42, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Aquí viene una de las características diferentes. Incorruptible significa inmortal. Corruptible es que se corrompe, algo que se pudre, algo que se estropea. Incorruptible es algo que nunca se va a corromper, que nunca se va a morir. No se puede arruinar. Así que el cuerpo glorificado es un cuerpo que eternamente perdurará, no se arruinará. Continúa diciendo, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Esa palabra gloria es contrario a deshonra, es decir, la deshonra es no cumplir el propósito que Dios ha establecido. Dios nos creó con un propósito y nosotros no hemos usado nuestro cuerpo para eso. Pero Dios nos prepara un cuerpo capacitado para cumplir lo que Dios ha establecido que nosotros hagamos, que es glorificarle eternamente. Así que nuestro cuerpo tendrá la capacidad para expresar adoración, expresar obediencia. Se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. Es decir, el cuerpo material, el que tenemos ahora mismo, es débil, está sometido a un virus minúsculo que te puede dejar afectado. Pero no habrá nada que pueda afectar el cuerpo porque será capacitado con un poder que no se agotará, que no se cansará. ¿Jesús se cansó o no? ¿Se cansó o simuló que se cansó? No, él tenía un cuerpo y tomó la naturaleza humana, la añadió a su naturaleza divina, pero la naturaleza humana estaba ligada a un cuerpo como el tuyo y el mío. Él no pecó, pero su cuerpo estaba limitado por las cuestiones naturales, se cansaba. Pero el nuestro, este cuerpo, es un cuerpo que cumple todo el poder para agradar a Dios. Dice el versículo 44, se siembra en cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Es decir, un cuerpo que continúa siendo material, pero tendrá capacidad para poder tener una relación con Dios, que es espíritu. Así que nuestro cuerpo estará capacitado por su gloria para tener una relación con Dios eternamente. Mira 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Pablo le dice a Timoteo, nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad.
Y aquí en el versículo 8 le dice por qué debe dedicarse sacrificadamente, esforzadamente en vivir en obediencia a Dios, en la piedad. Y es por la utilidad que tiene la piedad, dice el versículo 8, porque el ejercicio físico aprovecha poco. La pregunta es, ¿por qué aprovecha poco el ejercicio físico? Bueno, la respuesta es que el ejercicio físico solamente afecta al cuerpo físico, pero no tiene poder para contrarrestar o anular lo que el pecado ha afectado a tu cuerpo. Así que tú, por mucho que te levantes por la mañana a correr, o te pongas a dieta, o te pongas a hacer tablas de bicicleta, de todos los deportes que tú quieras, y mantengas tu cuerpo en buena forma, eso tendrá una utilidad limitada. ¿Es inútil hacer ejercicio? No, pero tiene un provecho escaso. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está destinado ¿a qué? A la destrucción. Y claro que tenemos que cuidar el cuerpo, pero no es la prioridad. La prioridad es la piedad, el cuerpo espiritual, el trabajo espiritual, la transformación del corazón y de la mente, la piedad, la obediencia. ¿Por qué? Dice, versículo 8, la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. ¿Por qué? Porque hay recompensa para el presente y para el futuro. Así que le damos gracias a Dios porque Él nos está asegurando que aquel que nos ha salvado también tiene preparado un cuerpo para nosotros, para que estemos toda la eternidad en su gloria, sin que nada nos afecte, nada nos duela, sino que solamente sea capacitado para disfrutar de las bendiciones que es estar en la gloria de Dios. Yo sé que es una bendición estar escuchando la palabra, pero cuando llega un tiempo ya el asiento, ¿verdad? Nuestro cuerpo nos limita aún en lo que queremos hacer, lo que disfrutamos hacer. Pero o nos quedamos dormidos, o nos duele algo, o estamos cansados, o nuestra mente se dispersa. Por la eternidad esto no sucederá porque tendremos un cuerpo capacitado para glorificar al Señor. No un cuerpo de deshonra, un cuerpo que agradará a Dios.